Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y si estamos hablando de renuncias, una que también ya había sonado bastante y que por supuesto se oficializó ya hacia fines el día viernes específicamente, fue la de la delegada o ex delegada presidencial del Biobío, Daniela Dressner. ¿A quién tenemos en el estudio? Así es. La tenemos en el sí, estudio. Hay que hacer una nota de pie al margen. No la tuvimos en el estudio como delegada, la tenemos que tener ahora en el estudio como ex delegada. Bueno, esperemos que si tiene algún cargo nuevo, después más adelante venga también en vivo. ¿Cómo está, delegada? Bienvenida. Ex delegada. Daniela nomás. Daniela, no, va a ser raro decirle Daniela. Como ciudadana. Daniela. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme acá. Quiero aclarar también que si bien no estuve nunca en el estudio, sí estuve en contacto con usted en varias ocasiones. Somos más simpáticas en vivo, sí. No me cabe ninguna duda. Eran más difíciles los tiempos nomás en ese momento, pero sí. Partamos con eso. Puede sonar como quizás bien fuera de contingencia la pregunta, pero me imagino que este día lunes debe haber sido como raro el despertar, porque usted viene desde el inicio del gobierno y es entrar en una máquina bien importante, es trabajar, es estar concentrado todos los días en algo que es muy grande también, en una región con muchas actividades. ¿Cómo fue ese despertar hoy día? Fue más difícil. Sí. Pero también es muy diferente, efectivamente, porque mi despertar durante todos los días que fui delegada presidencial era un despertar donde yo miraba el teléfono y era a ver qué pasó. ¿Qué pasó durante la noche, durante las horas que estuve inconsciente? Y efectivamente todos los días siempre habían cosas que habían pasado, entonces es un despertar mucho más tranquilo en ese sentido. Pero sin embargo, sí, o sea, emociones encontradas de todo el trabajo que se ha hecho, de todas las cosas que se siguen haciendo, pero también yo diría mucha tranquilidad por la pega realizada, por lo que logramos avanzar. Por todas las cosas que al principio se veían bastante difíciles y que sí logramos hacer, y también porque tenemos un nuevo delegado que no tengo ninguna duda que se va a hacer cargo de esto sin ningún problema, así que también tranquila por eso. Daniela, y ahí también dentro de lo que fue la labor estos 2 años y un par de meses también que estuvo en la delegación, ¿cómo encuentra que fue también la labor realizada? Porque dentro de lo que significa el cargo, ya lo decías también con respecto a qué pasó. Ese es un cargo que además tiene el tema de la seguridad, que es bastante también complicado, y donde en el último tiempo, además en la región del Biobío, dentro de los últimos 2 años y medio, hemos tenido muchas contingencias, muchas emergencias y cosas que lo más probable es que además no estaban dentro de los planes o dentro de lo que a lo mejor tenían como agenda de gobierno acá en la región del Biobío, de nosotros queremos a lo mejor avanzar y tener esto dentro de la agenda, pero la verdad es que la contingencia nos lleva hacia otro lado. Entonces, ¿cómo fue también finalmente estar en la delegación, que fue lo más difícil también de este trabajo realizado? Bueno, efectivamente lo que tú dices es muy cierto. Recordemos que nosotros llegamos a principios del año 2022, que fue el momento en que decidimos todos salir de nuestras casas después de la pandemia. Y las ideas que teníamos de lo que era Chile antes de entrar a la pandemia eran una cosa totalmente distinta a lo que fue cuando salimos de la pandemia. Y eso efectivamente hizo que cambiaran las prioridades, que eran las prioridades del gobierno, pero ahora lo que yo quiero decir es que eso debe ser así, o sea, siempre debe ser así, porque al final uno está aquí para gobernar respecto a las prioridades de la ciudadanía, cualesquiera ellas sean, y las prioridades de la ciudadanía cuando entramos a la pandemia eran una y cuando salimos eran otra, y por lo tanto hay que también acomodarse para que eso sea de esa manera. Y entonces nos pusimos inmediatamente a trabajar en las que eran las prioridades actualizadas de la ciudadanía, y todos sabemos que eso eran seguridad, eso en todo el país. Acá en la región del Biobío era mucho de conectividad, ¿cierto? A medida que fueron pasando los años empezó a ser mucho el tema laboral también, con el cierre de las empresas, y como tú bien lo dices, hay algunas catástrofes que nos ocurrieron que también nos hicieron enfocarnos en los temas como los incendios forestales. Pero insisto sobre eso, yo creo que eso es lo que tienen que hacer todos los gobiernos, o sea, mantenerse un poco sin moverse de las ideas, que es las ideas con las que venían, a pesar de que el contexto ha cambiado, es un error gigantesco.
Daniela, usted en sus declaraciones del día viernes dice, renuncié porque me lo solicitó el partido para ponernos a disposición de lo que puede venir más adelante en los desafíos, en este caso las elecciones del próximo año. Dan ganas de seguir en esto, sobre todo porque hoy día vivimos un tema de convivencia política que no es de sentarnos a conversar ideas independientemente cuáles sean nuestras posturas, es de bastante beligerancia, de incluso a veces denostar al otro. Usted también vivió momentos así, incluso muchas críticas respecto de su liderazgo, preguntas continuas de si iba a renunciar, si iba a salir. ¿Dan ganas de seguir en esto, con eso? Y no a lo mejor seguir tranquila en mis quehaceres, porque en el fondo sería entrar al Parlamento, que también es un lugar hostil finalmente. Yo creo que cuando uno tiene una visión de sociedad, un objetivo de sociedad que queremos cumplir, efectivamente eso es lo que prima. Y en mi caso es un poco así. Yo creo que somos capaces como chilenos y chilenas de construir un mejor país del que tenemos. Y para eso efectivamente se requiere que las personas que estamos en esa vía de construir, independiente de las visiones políticas, porque yo creo que hay en todos los lados gente que efectivamente su objetivo para estar en política es construir un mejor país, es el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. Y hay otros que no. Hay otros que sus objetivos son súper personales, son tener más poder, tener más plata, tener cargos, ese tipo de cosas. Y entonces yo creo que hay que dar la pelea. Y para eso, los que estamos con ese objetivo tenemos que quedarnos, no tenemos que irnos. Y es justamente mi intención en este sentido, seguir dando esa pelea. Y yo insisto sobre esto, creo que al Parlamento especialmente hay que darle un carácter que sea un carácter dialogante. El Parlamento tiene reformas que la gente necesita con urgencia y que no salen porque están peleándose entre ellos, porque no son capaces de poner a la ciudadanía por delante, sino simplemente quién gana el punto político más importante. Y eso la ciudadanía lo ve y eso la ciudadanía lo siente. Y esa es una de las razones por que la ciudadanía en este momento le carga a la política, le cargan los políticos, ¿sí? Porque sienten que lo único que hacen lo hacen en beneficios personales. Y creo que al Parlamento le hace mucha falta eso. Gente que sea capaz de conversar para llegar al objetivo final. La ley de pensiones, por ejemplo. O sea, nuestros adultos mayores, que son nuestros, porque todos tenemos en nuestra familia adultos mayores, están esperando desde que empezó este gobierno de que se pueda aprobar una mejor ley de pensiones para ellos tener más plata. O sea, algo tan concreto como eso. Y no ha habido caso que se pongan de acuerdo. Entonces creo que ese tipo de cosas es lo que necesitamos cambiar en el Parlamento. Ahora, Daniela, ¿cómo enfrenta también este nuevo desafío de, obviamente falta un año, pero es un camino que parte ahora, el tema de la candidatura, en el contexto político de que el oficialismo hoy día no estaba pasando por un buen momento, precisamente por temas como, por ejemplo, casos como el de Democracia Viva, la situación de Manuel Monsalve, también han hecho que finalmente la ciudadanía hoy día esté muy alejada con respecto a las promesas con las que también finalmente llega el gobierno el 2021 a hacer campaña dentro de lo que vamos a hacer esto, sobre todo con temas de probidad también, quizás más allá de lo logrado, porque estos casos, el tema también de finalmente ser un gobierno feminista que ha sido muy cuestionado también respecto a cómo han reaccionado respecto al caso Monsalve, también tiene muy golpeado al oficialismo y específicamente también quizás más al Frente Amplio en general. ¿Cómo se llega también cuando hoy día las confianzas quizás no están puestas en el sector y además también las últimas elecciones así lo han dejado ver también, donde finalmente la centro derecha y la derecha han avanzado muchísimo más también respecto a los escaños logrados? Bueno, yo dos cosas ahí que creo que son importantes. Lo primero es que es claro que la gente está medio aburrida de cómo funciona la política y cómo ha funcionado la política hasta este momento. Y eso genera mucha desconfianza. La gente quiere un cambio, pero quiere un cambio con estabilidad, quiere un cambio con orden, ¿sí? Quiere un cambio con tranquilidad. No quiere un cambio como una revolución que llega a romperlo todo. Y yo creo que eso es algo que nosotros, los políticos, las políticas, tenemos que entender con mucha claridad. Quieren gente seria, quieren gente que efectivamente les genere mejoras, pero que no
deje la escoba, ¿sí? Y eso está súper claro en las elecciones, porque los caudillismos, ¿cierto? Los caudillismos más grandes que teníamos no ganaron, ¿ya? Y eso también tiene que ver con eso, como con la sensación de tranquilidad que la gente necesita. Respecto a lo que tú me decías de los casos, yo creo que el Frente Amplio ha demostrado una actitud que es una actitud bien distinta a lo que refería previamente en la política respecto de los casos, por ejemplo, de corrupción. Ha habido una reacción que ha sido una reacción inmediata respecto de sacar a la gente del partido, respecto de responder a la justicia en todo lo que se tenga, de entregar toda la información necesaria para que se resuelvan los casos. Y yo creo que hay que ser súper sinceros respecto a esto. Nadie puede decir que su partido es prístino y que no va a tener nadie que tenga malas intenciones al interior de un partido. Yo creo que ninguna organización lo puede decir. Lo que uno sí puede decir es que cuando esas personas aparecen, toma inmediatamente las cartas en el asunto, ¿sí? Y se hace cargo de ese problema. Y creo que eso es algo que a la política le hacía harta falta, porque estamos llenos de casos de corrupción donde los partidos un poco han mirado para el lado, miran para el techo, no, si no es tan grave, tratan de defenderlo. Y acá lo que vemos es todo lo contrario, ¿sí? Y creo que eso es una diferencia, que es una diferencia importante en la política, y esa es la razón por la que yo estoy en el Frente Amplio, porque lo que yo veo acá es una reacción inmediata respecto a estos casos de rechazo absoluto, de sacar a la gente, de entregar la información y de que la justicia se haga cargo. Y respecto del caso de Manuel Monsalve, yo creo lo mismo, creo que la justicia se tiene que hacer cargo y acá no hay nadie que esté sobre la ley. Nadie. Ex subsecretario del Interior sí, pero tiene que enfrentar la justicia. Y eso también es algo que no pasaba antes y ahora sí pasa. Y creo que eso es algo bastante importante que nos habla de un sistema judicial que es un sistema judicial que efectivamente se está haciendo cargo con igualdad, ¿sí? Ahora, de todas formas, estos casos han golpeado la credibilidad del oficialismo y del partido también. Entonces, más allá de cómo reaccionan, porque también se esperaba quizás que ustedes tuvieran finalmente nombres que sí fueran más probos también y que no cometieran también este tipo de hechos. Entonces, de todas formas, los golpea y hoy día son casos que están además muy en la opinión pública, más allá de cómo hayan reaccionado, sino que hay una afectación sí o sí también entre lo que se creía que iba a pasar también o que no iban a tener este tipo de casos. Y yo en ese sentido también decirlo, o sea, yo creo que si nosotros hubiésemos sabido que teníamos gente que iba a cometer ese tipo de delitos, claramente no los habríamos puesto ahí. Pero en todas las organizaciones, en todos los grupos humanos, tiene gente que tiene intenciones distintas, ¿sí? Y a veces uno es capaz de detectarlo y a veces no. Pero vuelvo a decirlo, lo que uno sí puede hacer siempre es reaccionar cuando se da cuenta y reaccionar inmediatamente, ¿sí? O sea, un caso mucho más chico, pero que nos pasó en la delegación, yo tuve un jefe de gabinete que en un momento nos dimos cuenta que estaba falsificando mi firma para poder aprobar cosas para él mismo, ¿sí? Bueno, la reacción fue inmediata. Sacarlo, denunciarlo, que el caso fuera a la fiscalía, hacer un sumario administrativo, todo. Yo, si hubiese sabido que iba a hacer eso, claramente no lo habría nombrado, ¿sí? Pero cuando supe, me hice cargo. Y es lo mismo un poco lo que pasa a nivel más grande. O sea, no tenemos la capacidad de ver la mente de la persona, pero sí tenemos la capacidad de ver sus acciones y de juzgarlas y de reaccionar inmediatamente. Ahora, esto igual presume un cambio cultural, porque en el fondo no solamente en las organizaciones, sino que en toda nuestra sociedad, muchas veces cualquier tipo de situación, ya sean tipos de delitos sexuales o delitos relacionados con dinero, siempre trataba uno de esconderlos o de tratar de manejarlos, o por lo menos en política, muy solapados para que en el fondo no estallara. Hoy día se trata, me imagino, pensando también en lo del caso Monsalve, es difícil cuando uno trabaja con alguien, le ha tocado estar sentado en una mesa, enterarse y reaccionar de inmediato. Ese reaccionar me imagino que también es parte de un cambio cultural que hay que ir haciendo. O sea, efectivamente, lo que yo espero es que todas las instituciones reaccionen lo más rápido posible cuando se enteran de este tipo de cosas de sus funcionarios o funcionarias. Y insisto, la reacción puede ser
imperfecta desde el punto de vista del shock de lo que significa enterarse de algo así, pero la reacción tiene que estar, ¿sí? No puede no estar. Y vuelvo a decirlo, esto es algo que efectivamente hasta este momento lo que se hacía era tratar de minimizarlo, tratar de que ojalá saliera lo menos posible, no hablemos de esto, y ahora la reacción es la contraria, o sea, hablemos de esto. ¿Sí? Y vuelvo a decirlo, la reacción puede ser imperfecta. Si uno lo mira después, ¿qué pasó? Puede decir, bueno, podría haberlo hecho mejor, sí, pero la reacción tiene que existir y en este caso existe. Daniela, bueno, justo antes de partir esta entrevista estábamos hablando de las renuncias a nivel de alcaldes, también de concejales, de consejeros regionales también que se suscitaron ya el día sábado cuando se cumple el plazo para poder renunciar para quienes quieren comenzar una carrera del Parlamento el próximo año. Y hoy día también en Diario del Sur llevábamos el análisis con expertos con respecto a lo que se va a venir, porque vienen nombres también bastante importantes dentro de la política que tienen interés en el Parlamento para el próximo año. ¿Cómo ve entonces ese escenario, ya pensando obviamente en su candidatura desde el Frente Amplio y lo que va a ser también quizás la negociación para el tema de las listas también y obviamente ir consiguiendo el tema de los escaños? Se hablaba también dentro de los expertos de lo difícil que va a ser para quienes quieran mantener sus cargos, para quienes hoy día ya son diputados. Así que, ¿cómo ve también respecto a la competencia? Porque hay mucho interés de nombres conocidísimos en la política, tanto para el distrito 20 como para el 21, que hoy día quieren ser candidatos también. Bueno, a mí la verdad que esto, y es un poco contrasentido, pero a mí esto me da mucha alegría, que existan muchos nombres, que existan muchas voces que quieren ir a representar. Yo lo decía en una entrevista el otro día. Creo que lo importante sí es que podamos diferenciar la paja del trigo, digamos, en el sentido de las personas que quieren ir a generar un cambio, mejoras para la ciudadanía, ¿cierto? Y las personas que quieren ir para tener un cargo, para enriquecerse y todo eso. Yo creo que sí, que hay de todo siempre hay de todo. Pero también yo tengo mucha confianza en la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía es capaz de darse cuenta de esa diferencia. Pero la competencia es magnífica. O sea, que la ciudadanía tenga muchas opciones es algo muy positivo. Porque efectivamente lo que estamos haciendo es darle muchas alternativas, que es en lo que se funda la democracia, digamos, y que las personas puedan elegir. Eso es algo muy positivo. Y la verdad es que eso a mí me da alegría, que haya muchas personas que quieran tomar ese camino de representar a la ciudadanía, de defender lo que la ciudadanía necesita y sobre todo de cambiar este un poco no movimiento que tiene el Parlamento respecto a cosas tan importantes que la ciudadanía está necesitando. ¿Y la negociación de las listas cree que va a estar un poco difícil ahí? ¿Cómo ir? ¿Si van a ir con el Frente Amplio como de forma individual o con otro partido también del oficialismo? Ahí no sabría decirlo, siempre para mí es una sorpresa lo de las negociaciones, cómo sale finalmente, pero sí yo espero que los partidos tengan visión de conjunto, en el sentido de que si queremos que nuestras ideas sean las ideas que ganen, efectivamente va a haber que llegar a algún tipo de acuerdo con los otros partidos, porque si no las posibilidades se van reduciendo. Así que espero que eso se ponga por delante de las decisiones personales de los distintos candidatos, candidatas o de cada uno de los partidos, o sea, del conteo de cuántos votos yo, cuántos votos tú. Ojalá que seamos capaces de pasar por arriba de eso. Daniela, sabemos que tiene otros compromisos de inmediato, pero ¿qué viene ahora? Que en lo inmediato me imagino que empezar a trabajar, a retomar también actividades de partido. ¿Qué viene? ¿Descansar? Sí, efectivamente. Bueno, descansar un poco sí, por favor. Lo necesito, pero luego de eso, efectivamente, volver a levantar los problemas, a estar con la ciudadanía, a conversar, a trabajar con el partido, a ayudar en todo lo que pueda, en verdad, porque creo que hay conversaciones bien difíciles que se vienen respecto de pacto, respecto de todo eso, entonces estar a disposición de lo que se necesite. La exdelegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, con nosotros en el estudio. Estamos contentas ahí, sí, que se haya cumplido finalmente. Sí, que la entrevista en el estudio es otra cosa, sí. Yo creo que ya la sintió. Sí. No, a mí me encanta ir a los estudios, yo quiero ser súper sincera, me encanta, yo prefiero siempre los estudios. El problema es el tiempo. Sí, ahora ya tengo más tiempo, así que no, sí, ningún problema. Se le nota ahí que hubo un relajo. Un relajo, también, absolutamente. Sí. Así que eso. Bien, muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por esta tremenda entrevista.